que me trató de matar, pasé por abuso sexual y física, donde yo decía, Señor, yo no entiendo por qué estas cosas me pasan a mí. El dolor es tan fuerte que lo primero que tú quieres hacer es rendirte. Sí, buenas noches. Te habla Natanael Melesio. Nos encontramos en tu programa Cuéntame qué Dios hizo por ti. En la noche de hoy tenemos un invitado especial, cual voy a pedir que se presente. Hola, Dios me los bendiga grandemente. Mi nombre es Nanishka Rivera y es un gran placer estar aquí en este momento y estoy emocionada por pensar esto. Sí, buenas noches, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros en este programa, uno de nuestros primeros programas. Eh, en la noche de hoy, ¿verdad? Vamos a tener una pequeña entrevista con Nanishka, donde vamos a estar conociéndola un poco y sabiendo un poco más de ella y todo, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho por ella hasta el día de hoy. Primera pregunta que te quiero hacer, ¿cómo fue tu crianza? Bueno, como cualquier otro crianza en otros jóvenes, ah, pero no me fui criada en el Evangelio, yo me crié ya a los 12 pues, aproximadamente fue que yo me crié en Evangelio y ahí fue que yo pude realmente conocer quién era Dios. Me dices que no fuiste criada en el Evangelio, después de un tiempo, a los 12 años te convertiste. Eh, ¿Cómo fue, cómo fue esa experiencia o cómo fue que tú conociste de Dios? Bueno, eso es una pregunta porque yo siempre he conocido que había un Dios, pero nunca no tuve ese choque con Dios. Y el encuentro que yo tuve con Dios fue cuando yo le dije al Señor, Señor, ya yo quiero cambiar la forma que yo estaba. Era una joven rebelde, una joven que no hacía caso y quería hacer las cosas en mi forma. Ok, ya que nos estás hablando de que eras rebelde y querías llevar las cosas a tu forma, no, ¿nos puedes contar cómo fue esa rebeldía o qué consecuencias tuvo esa rebeldía en tu vida? Creo que sí, ya tenía muchos problemas en la escuela, más que en casa. En casa yo no, casi no hablaba mucho, pero sí tenía muchos problemas en la escuela por falta de comunicación y por mucho bullying. Por lo menos yo pasé mucho por bullying. Y yo le decía muchas veces, aún tenía una muchacha que me trató de matar en mi niñez porque no le caía bien. Y yo siempre trataba de ser la fuerte para protegerme. Y yo le dije, Señor, Señor, si tú eres la era real, déjame, Señor, sácame de esto ya. Ok, hablando de que sufriste de bullying y abuso en la escuela, ¿eso creó creó alguna situación en ti, algo que te haya afectado a ti? Emocionalmente sí. Ok. Era mucho más depresión y como cualquier otro joven, tratando de ser la fuerte en medio de todo. Ya que tocaste el tema de la depresión, háblanos un poquito más sobre la depresión y cómo la depresión afectó tu vida. Creo que sí. Yo he tenido depresiones muchas veces en mi vida, desde lo más chiquita, el evangelio y creciendo. Pero el momento que pasé con depresión fue cuando el principio fue cuando yo dije, Señor, yo no quiero tener esta vida ya, que yo dije que ya yo no estaba Ajá. yo quería un cambio. Ese fue mi principio. Ahí yo conocí que Dios sí escucha las oraciones. Y yo dije, Señor, yo quiero un cambio total. Yo no quiero tener esto ya lo mismo, no quiero tener este corazón de venganza por el daño que me hicieron. Me acuerdo aún cuando era más pequeña, antes de llegar al Evangelio, fuimos para Puerto Rico. Y ahí fue cuando regresé, Dios movió a esa persona que por tanto tiempo me estaba molestando. Y ahí fue que yo pude aprender a confiar en el Señor, salir de esa depresión en ese momento. Ok, ok. Nos mencionaste que el Señor hizo que esa persona, me explicaste que el Señor te sacó de esa depresión,
pero también me dijiste que estuviste pidiéndole que si él era real, que te sacara de ahí. ¿Cómo fue que tú tuviste ese encuentro con Dios para poder llegar a todo eso? En el momento que yo tuve ese encuentro con Dios, que Dios removió a esa muchacha por la razón que ella trató de matar a otra persona en la escuela, que casi lo logró. Yo pude ver la mano de Dios en una especial sobre mi vida cuando yo vi que esa muchacha ya Dios la renovó. Y yo sabía que era Dios porque era una oración íntima. Hace un rato atrás mencionaste que tuviste situaciones y que tuviste depresión mientras el transcurso que estabas en la iglesia. ¿Tú me puedes hablar acerca de qué situaciones y por qué una depresión mientras estuviste en la iglesia? Claro que sí. Es un poco fuerte, pero es bueno testificarlo para que otros jóvenes sepan que Dios todavía es justo y que Dios todavía puede sacar a cualquiera de cualquier situación. Amén. Y ya cuando yo estaba ya en la iglesia, envuelta en el Señor, predicando en el Señor, ya que mis hermanos y mi papá ya estaban en la iglesia, y me a otra iglesia, y llegó un momento donde yo pasé por abuso sexual y física, donde mi vida espiritual ha cambiado por completo, donde yo le cuestionaba a Dios, donde yo decía, Señor, yo no entiendo el por qué estas cosas me pasan a mí, donde yo le decía al Señor, ¿por qué a mí? Entre todas las personas, y lo triste es que fue dentro de la iglesia, que no fue fuera, pero pude aprender a conocer al Dios verdadero, el Dios que te ayuda con la ansiedad, el Dios que te ayuda con depresión, con el suicidio, tantas veces que yo he tratado de matarme por tan fuerte que era la situación, donde yo decía, Señor, nadie me entiende, y aún así fui para psiquiatría por una semana, cogía pastillas de dormir, depresión, veía cosas donde no estaba. El enemigo me tenía tan bloqueada mentalmente que yo caí demasiado. Pero siempre me he tratado de permanecer en el Señor. Me estás comentando que sufriste de abuso dentro de la misma iglesia y sí, un sinnúmero de depresión, ansiedad, eh, estuviste consumiendo pastillas para dormir y todo eso. Eh, ¿cómo, cómo Dios, cómo Dios te, te ayudó en todo esto o cómo pudiste mantener el control con todo esto, de, con todas estas situaciones? Yo digo que su palabra ha sido el fundamento de todo. Que en momentos que me he sentido mal, Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O cuando digo, Señor, es que yo no sé qué hacer ya, me acordaba que me citaba tantas versos bíblicos que me ha ayudado a permanecer aún teniendo a mi mamá y mi papá, que ha sido el gran apoyo en mi vida, que me han ayudado a ver lo positivo aún en los momentos más difíciles. Ok, ahora que estás tocando el tema de tu madre, de tu mamá y tu papá, ¿cómo estuvieron tu papá y tu mamá contigo en cuanto a toda esta situación que nos llevas hablando que nos comentaste hace un rato atrás? ¿Cómo ellos te apoyaron en todo esto y cómo estuvieron contigo? Ellos ellos pues me han dado la mano, cuando había momentos que la ansiedad me tocaba tanto que me temblaba mucho la mente, que ha pasado por ansiedad, que ellos solamente me aguantaban, me abrazaban, me decían solamente respira, Tuti, porque me llaman Tuti. Ellos dicen solamente respira y yo trataba de respirar. A mi papá fue un tiempo donde yo no quería que ningún hombre se acercara hacia mí por el miedo, aunque sea mi papá nunca me hizo daño, pero tenía ese miedo hasta que llegan unos años y después como que yo y mi papá tuvieron, él y yo, nuestra comunicación ha sido muy linda después que yo pude sobrepasar todo eso. Este, me estás contando que, ¿verdad? Nos contaste, nos has ido contando diferentes situaciones que has tenido, eh, pero
cómo pudiste sobrepasar todas estas situaciones? Además de que estuviste utilizando la palabra de Dios, estuviste envuelta en cuanto a la palabra y todo eso. ¿Qué otras cosas utilizaste para poder salir de todo esto? Varias veces yo he escuchado muchos testimonios de otros jóvenes que también han pasado similares situaciones, donde yo decía, Señor, gracias, porque pude entender que hay gente que también han pasado y están firmes. Eso ha sido mi empujón, estando permaneciendo en el Señor, escuchando testimonio de otras personas que también han pasado por momentos hasta mucho más peores que yo he pasado. Aún yo digo que el apoyo también ha sido la iglesia, que más que todo a vuestros hermanos me han ayudado a ser entendibles y ayudarme. ¿Qué consejo tú podrías darle a las personas que estén pasando por ansiedad, depresión, o hayan tenido algún tipo de problema similar a los que tú pasaste? Yo digo que no calles, no callen, hablen con una persona que uno confía más y trata de envolverte en cosas que a ti te ama. Por ejemplo, a mí me encanta la música, me encanta estar en el Señor, caminar o ejercicio. Yo me mantengo en cosas que me gustan y trato de refrescar mi mente. Mencionaste hace un rato que tu papá no, tenías problemas con tu papá para que se acercara a ti y todos los hombres se acercaran a ti. ¿Cómo, cómo pudiste lidiar con esa situación y cómo tu papá te ayudó con eso que me mencionaste también que después al tiempo tuvieron su relación padre e hija? ¿Cómo pudiste bregar con esa situación? Bueno, mi papá él tenía, él estaba enfermo, él Ok. tenía problemas en los riñones y aún así yo siempre era la traductora de la familia. So, lentamente volví nuevamente a tener esa comunicación con mi papá, pero aún en el principio yo no quería no por el problema de mi papá, sino de ningún hombre, Ok. por el miedo. Ok. Y aún le decía, mi pensamiento fue, me voy en lesbianismo, que fue uno de los pensamientos que me vino. Dice, ya le tengo asco a los hombres, quizás soy lesbiana. Ese fueron mis pensamientos. Pero he entendido, aún en el evangelio he entendido, digo, no, eso tiene que ser mentira del diablo. Porque está la voz del diablo y la voz de Dios diciéndote, no, eso son mentiras. Y tenía ese combate, pero gracias a Dios nunca he caído ahí. ¿Cómo pudiste lograr no escuchar esas voces que te hablaban sobre eso? Bueno, cuando yo pasé, lo que pasé fue, yo cogí una disciplina en la iglesia. En esa disciplina, que yo no entendía por qué en el momento, que yo me acuerdo que aún mi papá y mi mamá estaban ahí conmigo y ellos, en la disciplina, mi pastor me decía que no voy a poder tocar piano, que es lo que más me apasionaba, que voy a con un tiempo de disciplina. ¿Por qué razón? Y digo, pues está bien, pastor, yo respeto tu decisión. Cogí 6 meses de disciplina. Entre esos 6 meses me desarrollé en la oración. So, llegaba a la iglesia y me inclinaba a orar. A veces completamente hasta que se terminara o si no me quedaba ahí orando. Y lentamente, pues hasta que yo misma pude levantarme otra vez y se me acabó la disciplina, estaba en oración. Podemos decir que durante todo este transcurso y todas estas cosas que pasaste, lo que te mantuvo firme a ti fue Sí. la oración y la palabra. Ujú. Nos mencionaste un dato curioso hace un momento atrás, donde nos mencionaste cuando tus padres estuvieron. ¿Quieres decir que en estos momentos no se encuentran ya aquí presentes Co- contigo? Correctamente. Mi papá murió un año, si no me equivoco, después de todo lo que yo pasé. Que pasé que tuve por el abuso, que la persona ahora está en la cárcel. Pero fue un año o 2 que mi papá estaba vivo y después falleció. En ese transcurso, pues, años después falleció mi mamá. Hace como, si no me equivoco, 5 años aparte. Wow, cómo pudiste sobrellevar la muerte de tu papá primero, luego la muerte de tu mamá?
¿Cómo, cómo pudiste sobrellevar todo esto y mantenerte firme en el evangelio? El momento de la muerte de mi papá, que yo estaba aún presente solamente, nadie más, que yo vi a mi papá teniendo un seizure, ah, viéndolo en la cama, yo pensé que era normal porque no era la primera vez que yo lo he visto. Entonces yo digo, esto va a pasar, va a estar bien y va a estar normal todo. Hasta que la enfermera me dijo que ya no más. Él ya no está respirando, ya su corazón falló. Ese momento, pues, yo me mantení con calma porque había una palabra que por ese momento mi papá siempre no instruía en la fe. So, yo decía, Señor, si tú pudieras levantar a Lazo, yo sé que tú puedes levantarlo a él, levántalo, Señor. Y esa era mi actitud. Si tú lo hiciste con Lázaro, tú lo puedes hacer con él por tantos años. Aún muerto, enterrándolo y todo. Si tú lo hiciste, lo puedes hacer otra vez. Pero después que de los años que pues dimos una casa y todo, porque estaba bajo el nombre de él y por otras cosas, que fue un proceso bien fuerte, mi mamá muere. Después cuando mi mamá muere, también dije en mi actitud, Señor, si tú lo hiciste con mi papá, no, a mí si no, que no hiciste con mi papá, pero si tú lo pusiste con Lázaro, tú puedes hacerlo con los dos. Me ha mantenido en una fe invencible, Invencible, una fe imposible, como me dice. imposible. ¿Por qué? Porque aún ya, durante los años que han pasado, viendo, acordándome aún cuando mi mamá murió, que las enfermeras se quedaban presionadas por la calmitud que yo tenía, viendo toda la situación. Aún yo no me lo explico, pero puedo decir que Dios realmente te da la paz para sobrellevar todo. Y sabemos que la paz que da Dios no lo da el hombre. Amén. Y en medio de todas las cosas, yo me acuerdo en el ataúd de mi madre, yo le puse la mano y digo, Señor, yo sé que tú no lo hiciste con papi, pero por favor hazlo con mami. Y nosotros me acuerdo que yo, mi hermano y mi hermana quedamos y oramos y Señor, que sea tu voluntad. Llegó el momento que se enterró y en ese momento, cuando se enterró, yo rompí. ¿Por qué? Porque llegó el momento que digo, Señor, ya no puedo. Ese era el momento que yo decía, no puedo creer que tanto yo he luchado y nunca he visto un milagro así sobrenatural. Tanto que yo he creído y no lo he visto. Pero pude entender durante el transcurso que Dios hace como Él quiere y cuando quiere. Amén. Y pude aprender a aceptar la voluntad de Dios aún siendo difícil. Y durante todo este tiempo que has venido, ya aceptaste la voluntad de Dios, has crecido en cuestión de la oración, la palabra, has escrito música, has ministrado a través de, de tus alabanzas. Eh, ¿Has pensado abandonar el evangelio a estas alturas? Sí, lo he pensado varias veces. Es porque de perder padre, de todo lo que pues he testificado, el dolor es tan fuerte. Cuando tú pierdas a tu ser querido, cuando tú pasas por trauma, el dolor es tan fuerte que lo primero que tú quieres hacer es rendirte. Puedo decir que su amor, así, tú sabes, hemos tenido que la Biblia habla de su amor sobrepasa todas las cosas. Y sí, aunque en momentos más difíciles yo diga, Señor, yo quiero rendirme, ya yo no puedo, pero recordándome su amor, recordándome como pensé en el Evangelio antes que testifiqué que no era fácil, de todos los bullying que yo tuve, yo pasé. Y digo, siempre, casi siempre, cuando digo, Señor, ya me quiero rendir, me acuerdo esos momentos que yo pasé difíciles en mi niñez y yo dije, yo no quiero volver a esa joven, ya yo no quiero volver a esa niña. Yo puedo decirle a la juventud y a un adulto que sea lo que está pasando, Dios tiene la solución, de que no estás solo o sola, porque muchas veces yo he preguntado eso, Señor, yo soy la única.
pero viendo otras personas testificar la grandeza de Dios ha sido el empujón para yo seguir adelante. So, aquellos jóvenes que dicen, no, es ella, o Dios puede hacerlo con ella, no. Esas fueron mis palabras también en el principio. Dios solamente brega con esas personas, ellos, ella, pero Dios brega con todo el mundo. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que Dios fluya en nuestra vida. Bueno, queremos darte las gracias, ¿verdad?, por estar en el programa con nosotros. Muchas gracias a las personas que nos vieron, que estuvieron con nosotros aquí. Este es tu canal Dunamis TV, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dios te bendiga.